Bueno, ya habiendo concluido o cerrado el tema de la polémica que hubo con el doblaje de la nueva película de Spider-Man, voy a aprovechar de que, pues, a la hora de la verdad estaba hablando de Spider-Man para hacer algo que de momento no había hecho en mis canales o en mi canal, que es hacer un análisis crítica o comentar en general una película, ya que debido a que se va a estrenar o que ya se estrenó de hecho la nueva película de Spider-Man, pues yo hace pocos días, en concreto hoy es sábado, el miércoles me vi la primera otra vez, es decir, la película de Spider-Man Into the Spider-Verse que salió en 2018, yo me la vi en su momento en 2018, pero me la quería volver a ver para tenerla más fresca a la hora de ver otra vez la segunda. No otra vez, sino de verla por primera vez porque ya va a salir. No he ido todavía a verla, si no me equivoco voy a ir apenas mañana, si todo sale bien, porque pues, tengo plan con amigos de ir y etcétera, etcétera. Pero de momento no la he visto, pero pues sí que he visto la primera y se me ocurrió que pues podría ser en el análisis de la primera y luego a posterior en los siguientes episodios, ya sea en el segundo o en el tercer de Chris Dimension, puede hacer la crítica de la segunda película, de la de Across the Spider-Verse, pero ahora puedo hacer el de la de Into the Spider-Verse. Y como hay cosas que me llamaron mucho la atención de esta película cuando recién la vi y ahora que la he vuelto a ver, como que las recordé o como que me volvió a llamar la atención aquello que me llamó la atención en su momento, pues me gustaría comentarlo. Quiero aclarar que yo obviamente no soy crítico de cine ni nada por el estilo. Yo no voy a fundamentar tan bien o voy a hilar tan bien o voy a hacer un análisis tan introspectivo y tan profundo de analizar detalles. No, simplemente voy a comentar qué me pareció la película y ya está. La película en sí, bueno, vamos a ir por partes. Primero me gustaría comentar el tema de la animación. No sé por qué, bueno, en realidad sí sé por qué, por los avances tecnológicos y por el presupuesto que hay, pero últimamente han habido muy buenos trabajos de animación de diferentes medios, ¿eh? Porque también en 2020-21 salió Arcane, que es una serie basada en el videojuego de League of Legends, que tiene una animación, vamos, buenísima, o sea, es un nivel de animación espectacular. También hay animes japoneses que tienen ya un nivel de animación excelentísimo, o sea, que elevaron la calidad del estudio de animación de el que haya hecho esa serie, pero muchísimo, y que tienen unos estándares ya y unos métodos de animación muy preciosos, muy bonitos. O sea, es una animación muy buena, es una animación muy potente, muy profesional, con muchísimo trabajo detrás, con muchísima tecnología detrás y con muchísimo conocimiento detrás, con muchas técnicas novedosas. Y esta película, a Spider-Man Into the Spider-Verse, es de esas revoluciones, es de esas películas que llevaron la animación al siguiente nivel. Es de esas películas o es de esas animaciones que de verdad no tienes ni idea de cómo se habrán hecho por lo buenas, por lo bien que están hechas. O sea, muchas veces, a veces es hasta indistinguible el hecho de que está animado y de que no está actuado. No tanto por la dimensión de los personajes, por ejemplo, porque obviamente un personaje animado es muy irreal en cuanto a la anatomía humana. No hay una persona que se parezca a, yo que sé, pues, al papá de Miles Morales, por ejemplo, porque el papá de Miles Morales, aparte de que está muy masado, pues tiene la cara un poco alargada, por ejemplo, o al tío de Miles Morales también tiene un poco la cara alargada y por mucho que busques un actor real, nunca va a haber un actor como ese porque no es una... No, la capacidad humana, la genética humana no te va a dar un rostro así. Pero neta, hay veces en donde esta película te hace creer que lo que estás viendo es actuado o que es una fotografía o que es un actor real interpretándolo, de lo bien que está hecha, ¿sabes? Es una animación muy limpia, es una animación muy pulcra, muy fluida, es una animación con muchísima gama de color, con muchísima dirección cinematográfica. O sea, a pesar de ser animación, hay una dirección cinematográfica detrás, porque a pesar de que no se está grabando nada, todo se está haciendo en computadora, sí que se necesita alguien que esté detrás de los planos, de las escenas, de la duración de las escenas, de los enfoques, de los zooms,
de todo ese tipo de cosas. Sí que se necesita una dirección de cine a pesar de que sea animación, porque la animación también requiere de una dirección cinematográfica para controlar el ritmo y para controlar todo esto que ya lo he mencionado. Para mí, Miles Morales, bueno, Spider-Man Into the Spider-Verse es excelente, o sea, es 10 de 10 en cuanto a esto. Luego, en cuanto a la trama en sí, yo no soy fan de los cómics, yo no he leído ningún cómic en mi vida, por lo que no tengo ni idea si esta película ha salido de un cómic en concreto o si es una recopilación de muchos cómics, tal y como como lo intentan ver en la película. Porque la película empieza con el hecho de que te cuentan la historia de un Spider-Man. Te dicen, mira, hasta ahora yo pensaba que era el único Spider-Man y llevo tantos años siéndolo y me pasó esto y aquello. Se me picó una araña, se me murió no sé quién y he salvado no sé quién y soy Spider-Man. Pues la película empieza con eso y después poco a poco te va contando la historia de los otros Spider-Mans, que es muy similar a la del primer Spider-Man, pero con ciertas variaciones. Y ahí es donde entra un poco el juego del Spider-Verse, de que hay Spider-Mans en múltiples líneas temporales, múltiples dimensiones o múltiples realidades, que todas terminan convergiendo por culpa de un experimento que está llevando a cabo el villano de esta película, que es un portal que abre este multiverso, vaya, es un portal que puede llegar a traer gente que vive en otra línea temporal, pero que en la tuya ya no. Y de ahí, por culpa de que Spider-Man se vio involucrado, pues salieron más Spider-Mans. Porque si hubiera aparecido o si se hubiera visto involucrado el, no sé, el taxista, pues hubiera habido muchos taxistas, pero obviamente el protagonista es Spider-Man y de ahí salieron un montón de Spider-Man. Salió un Spider-Man cartoon que es parecido a Mr. Porky, creo que se llama Porky, de los Looney Tunes. Sale Gwen, sale el Amazing Spider-Man, que en realidad está interpretado por Andrew Garfield, pero ahora pues es animado. Salen muchos otros Spider-Man, sale una Spider-Man otaku. O sea, esas historias, de esa manera de contarlas, a mí me gustó muchísimo. O sea, me gustó mucho cómo está hilado en general. Y me gustó mucho el hecho de que hayan agarrado la historia original del Spider-Man para contarla de diferentes maneras con cada uno de los Spider-Mans y que al final a todos les terminara pasando lo mismo de diferente manera. Es decir, es como una variación dentro de lo mismo que es, porque al final es la misma historia. Te picó una araña, se te murió alguien y salvaste gente. Es como una manera muy resumida de decir lo que es la historia de Spider-Man. Pero muy en contraste de que estoy muy como llevando a lo simple o simplificando la historia de Spider-Man. A mí la historia de Spider-Man se me hace una maravilla en general, se me hace una historia muy valiosa, porque si se fijan, y esto pues se habla mucho, es como el principal atributo de Spider-Man, si se fijan, la mayoría de los superhéroes de Marvel o los superhéroes en general son personas como muy especiales, son personas como que aparte del hecho de ser superhéroes, tienen como otros atributos que ya les hacen personas muy especiales, son personas que no cualquiera de nosotros podríamos llegar a ser. Yo que sé, Thor, pues es el hijo de Odín, ¿no? Es el dios del trueno, o es un príncipe del Olimpo, o de Asgard, o de lo que sea. Hulk, pues era un químico, wow, era una persona muy avanzada en cuanto a conocimiento químico y un investigador de reacción nuclear y de ese tipo de cosas. Iron Man, pues un ingeniero multimillonario, heredero de otro ingeniero multimillonario que participó en la Segunda Guerra Mundial y está trabajando en un proyecto de innovación de armas y, o sea, son personas que conocen mucho, que saben mucho, que tienen un puesto. Capitán América, un soldado, o sea, no es yo, no soy yo, no es mi vecino, no es cualquiera. Son personas que ya tienen algo en concreto. Spider-Man, ¿quién es? Spider-Man es Peter Parker. ¿Y quién es Peter Parker? Un estudiante de universidad al que le va mal en el amor, le va mal en los estudios, que tiene una familia disfuncional. Podríamos ser cualquiera de nosotros y eso es el verdadero valor de Spider-Man, el hecho de que un adolescente random se haya convertido en el superhéroe que es, con la lección que da ese superhéroe, porque cada superhéroe se podría decir que da una lección diferente, por lo mismo de que no todos los superhéroes son iguales, no te van a dar la misma lección, porque al final la historia de superhéroes actualmente se encuentra muy quemada, o sea, ya como que estamos muy hartos de superhéroes porque ya se ha vuelto casi hasta un género, por Marvel y por toda la industria del cine de Marvel alrededor de los superhéroes, ya es como que decimos, puta madre, otra vez otro superhéroe, cabrón, ya párale. Pero es que en general, si te pones a analizar fríamente,
la historia de un superhéroe, el potencial de una historia de superhéroes es muchísimo. O sea, es un potencial que casi alcanza el potencial de una historia policíaca. Una vez en una entrevista a Arturo Pérez Reverte, que es un escritor muy famoso de España, le hicieron una pregunta de cuál sería como el género que más potencial tiene, o que más fuerza tiene, o que más valor tiene, y él el tema de conversación era eso, y él lo que responde es que el género policíaco, el género de investigación policíaca, él considera que es como el que más valor psicológico aporta, y el que más tramas más densas y más profundas y con más filosofía y con más psicología podían llegar a dar. Pero para mí los superhéroes también tienen, o sea, los superhéroes en sí, la trama de superhéroes puede llegar a tener muchísima psicología y muchísimo desarrollo detrás, y unas grandes lecciones de vida. Y sobre todo Spider-Man, porque por lo que les digo, porque Spider-Man es un random, es una persona anónima, es alguien que podría ser tú, que podría ser yo, que nos podríamos identificar con él, quien sea, porque todos somos eso, todos somos un estudiante que está pasando, que tiene problemas en el amor, que tiene problemas en familia, que tiene problemas en amigos, que tiene problemas consigo mismo, y que se quiere aventurar a hacer algo nuevo y que fracasa en ello y que le sale mal y que no sabe muy bien cómo hacerlo y que tiene una responsabilidad muy grande pero que a la vez la evade, y sabes, ese tipo de cosas son historias que te presentan la cara visible de alguien y a la vez te presentan el lado humano de ese alguien. Es decir, te están mostrando cómo una persona, con sus fallos, con sus errores, con sus defectos, con sus carencias, se está convirtiendo en alguien que se supone que es un ídolo, que alguien que se supone que es el héroe de las personas, alguien que salva vidas, alguien así de importante. Tiene alguien detrás, alguien así de fracasado, pues sí que lo tiene. Y la historia de Spider-Man va sobre eso, y Miles Morales es un gran personaje en cuanto a esto, ¿sabes? Y de hecho es otro caso, se podría decir, un poco como de inclusión forzada, porque ya me dirás tú en qué Spider-Man hay, o sea, ya me dirás tú qué necesidad había de haber un Spider-Man negro. Pero es un personaje original, es un personaje nuevo, es un personaje que tiene un fundamento detrás de ser negro, porque hay multiverso, entonces tiene que haber muchas variaciones en los Spider-Mans, y un Spider-Man negro claro que iba a existir. O sea, ¿entienden a lo que me refiero con la anterior noticia que comentamos? De la diferencia entre forzar algo e incluirlo de manera original y de manera como argumentalmente hablando, pues ahí está como la diferencia. Pero bueno, eso no es lo importante aquí. Lo importante es que para mí la película, aparte de que me gustó muchísimo, se me hace que tiene muchísimo valor. La historia tiene un gran ritmo, tiene un gran control entre lo dramático y lo polémico. Obviamente, como todas las películas, siempre tienen que recortar en algo. O sea, no se pueden explayar en cada uno de los temas o en cada una de las tramas que toca, porque es que si no, no sería una película, sería un mega documental, o sería una serie básicamente, ¿no? Una película pues no puede llegar a durar 5 horas para explicarte todo lo que te tiene que explicar, sino que va a haber cosas que no te las expliquen tanto porque a lo mejor no son tan importantes, o a lo mejor el director no quiere que te enfoques tanto en ello, sino que te enfoques en otra cosa que sí que está explicando de manera más exhaustiva o más larga. Por ejemplo, algo que me echó en falta, pues quizá un poco saber de dónde viene esta obsesión de parte del villano por querer recuperar a su familia. O sea, obviamente es un villano más, o es un hombre más que se quedó traumado con la muerte de su esposa, y que daría todo por recuperar al amor, porque el amor solo es único y es uno en la vida, es el amor de tu vida. O sea, esta idea detrás de estos villanos no es nada nuevo, ha existido desde mucho tiempo y hay muchos ejemplos de esto, ya sea villanos o no villanos. Hay gente que en principio son protagonistas o son superhéroes o son el bueno de la película, y aún así tienen esta obsesión por alguna pérdida en el pasado que les lleva a hacer cosas muy radicales. En este caso es el villano, y me habría gustado un poco saber un poco más acerca de esta historia, pero con lo que te presentan es suficiente para saber el por qué lo hace, ¿sabes? O sea, no es un villano que nomás está ahí por nomás, por ser un empresario más malvado, no, sino que tiene un motivo detrás, y de hecho es la acción del villano la que desencadena toda la trama después, porque la acción de querer recuperar el villano a su esposa y a su hijo muertos genera que salgan los demás Spider-Mans. Entonces, no sé, a mí se me hace que está todo muy bien hilado, ¿sabes? Que todo está bien conectado, que todo está bien
argumentalmente justificado, que todo tiene su coherencia, tiene su lugar, tiene su papel a representar, que todo transmite lo que tiene que transmitir. Y se me hace una película excelente en cuanto a esto. Y se me hace una película tan excelente en cuanto a esto que no sé si a ustedes les pase, pero llega un punto en donde te das cuenta que una película ha sido tan bien hecha que ya lo único que podría haber cambios es en los pequeños detalles. O sea, cuando una película tiene pequeños detalles que le aportan muchísimo a la película es porque el director o el autor en general, el escritor de esa obra, ha tenido suficiente tiempo para pensarla. O sea, cuando ves que una película tiene muchísimo que aportar en los pequeños detalles que a lo mejor a simple vista o en la primera vista pasan a desapercibidos, y después de ver un análisis o después de verla varias veces o después de prestarle mucha atención te das cuenta por ti mismo y dices, wow, es que estos detalles son la clave de todo. Y es que ¿sabes cuándo pasan esos detalles? Cuando una película o cuando una historia en general ha sido muy bien pensada. Cuando un autor piensa una película una y otra y otra y otra vez y otra vez y la piensa y le añade y la refuerza y la fortalece y hila todo muy bien y justifica todo muy bien y tiene una dirección muy excelente o sea, cuando ha llegado hasta ese punto y se puede dar el lujo de ya poder añadir pequeños detalles, es porque sabes que va a ser una excelente obra, ya sea película, ya sea serie, ya sea anime, ya sea novela, ya sea videojuego, ya sea lo que sea, cualquier medio de contar historia. Cuando llegan a ese nivel de añadir detalles es porque toda su historia ya quedó como súper bien concluida. O sea, lo que quisieron hacer ya está todo hecho. O sea, ya no hay nada que puedan añadirle a la película más que estos pequeños detalles que muchas veces sirven para reforzar los grandes acontecimientos que suceden en la película o para reforzar el mensaje que te está transmitiendo la película. De esta película de Miles Morales, la película de Into the Spider-Verse, tiene muchos de estos pequeños detalles. Que si cuando Miles Morales salta por primera vez rompió los cristales y muchos de estos, ¿sabes? Son pequeños detalles que a veces me doy cuenta de ellos, a veces no, y me tengo que ver un análisis o me la tengo que ver varias veces para darme cuenta. Pero sí que cuando me doy cuenta de ellos o cuando soy consciente de que existen, los valoro mucho porque sé que el autor de esta obra o de esta historia ha sacrificado mucho, ha puesto mucho empeño en que haya creado algo muy valioso, le han metido mucha pasión y esa pasión se transmite mucho en la obra, tanto argumentalmente como visualmente, como en cuanto a dirección cinematográfica, en cuanto a todo. O sea, también yo la de Into the Spider-Verse la vi en aquel entonces, la vi en español y el miércoles pasado me la vi en inglés porque pues la vi pues en internet, no voy a decir dónde porque obviamente ya saben cómo la vi. Y ambas interpretaciones, tanto el doblaje en español como la interpretación de voz en inglés, se me hacen impecables. O sea, todo a mí se me hace impecable. Y cuando una película tiene tanta impecabilidad, hay muy pocas cosas que criticarle. Yo, pues, si acaso, lo único que le criticaría es el hecho de no hacer tanto énfasis en algunas cosas. Pero es que también entiendo que el director no quiere hacer énfasis en eso para que tú no te distraigas con eso, para que tú te centres en lo que el director quiere que te centres. Son estrategias de dirección cinematográfica. Entonces eso también lo entiendo. Y en general a mí se me hace una película, vamos, excelentísima, 10 de 10. O sea, es una película muy muy buena. Y hay mucha gente que opina que de hecho Miles Morales puede llegar a ser el mejor Spider-Man de los 4, se podría decir, porque está Tobey Maguire, está Andrew Garfield, está Tom Holland y Miles Morales. Aunque obviamente hay muchos más Spider-Man, pero bueno, Miles Morales sí que tiene rostro. O sea, aparte de ser Spider-Man, no es Peter Parker, por ejemplo. Es a lo que me refiero. Entonces por eso mucha gente dice que a lo mejor Miles Morales podría llegar a ser el mejor Spider-Man. Y yo pues esto a lo mejor no lo tengo tan claro. Tendría que analizarlo, tendría que contrastarlo con las otras historias de Spider-Man. Pero sí que considero que es uno de los mejores y sí que considero que es un gran personaje. Y que todo lo que sucede en la película me parece muy muy bueno. O sea, me parece que termina cumpliendo con lo que es el Spider-Man original, el Spider-Man clásico, la historia que conocemos de
alguien al que le pica una araña, alguien al que se le muere su tío, alguien que tiene una, o sea, que tras tener una pérdida le nace este como sentimiento de querer salvar a alguien y que entra en el dilema del tranvía, porque Spider-Man está explicado, o la trama de Spider-Man tiene nombre, y es el dilema de tranvía. Es un dilema real que existe en filosofía, que existe en física, que existe en ingeniería, existen muchas ramas, que básicamente consiste en que tú vas a un tren, por eso se le llama tranvía, ¿no? Va un tren avanzando y resulta que hay una desviación, y en las desviaciones hay personas atadas a las vías. En una hay 5 personas y en otra hay una nada más. La pregunta aquí es, o el dilema es, ¿por cuál irías? ¿Por las de 5 o por la de una? Tarde o temprano vas a terminar, sí o sí vas a terminar matando a alguien. La pregunta es, ¿matas a uno o matas a 5? Ese es el dilema de tranvía. Luego el dilema tiene muchísimas más modificaciones y se va volviendo más complejo, ¿no? Se va volviendo más dilémico. Pero la trama de Spider-Man, y de hecho lo dice la propia película, o sea, una de las frases de uno de los Spider-Man lo dice: no puedes salvar a todo mundo, siempre vas a tener que elegir. Y si no me equivoco, por el tráiler y por los spoilers que ya han salido de esta nueva película, va a terminar sucediendo algo así en la segunda. Entonces, wow, pues ya directamente no sé qué decir en cuanto a eso, pero me gustó mucho que hayan resucitado o que hayan querido partir de la historia clásica de Spider-Man para contarlo con otras acciones, ¿sabes? No es exactamente el tío Ben, no es exactamente que te picó en un laboratorio, no es exactamente ese tipo de cosas, sino que tienen variaciones por el tema del multiverso, pero también es Spider-Man, ¿sabes? Es lo que le pasó a Spider-Man. Porque esto de las variaciones de las líneas temporales tiene mucho que ver con los viajes en el tiempo, y tiene mucho que ver con esto de los multiversos y demás, de otras dimensiones, de las líneas paralelas que corren al mismo tiempo que la que tú, pero de diferente manera por los cambios de acontecimientos. O sea, ese tipo de cosas son algo relativamente moderno dentro de lo que cabe, porque obviamente los viajes en el tiempo es ciencia ficción desde hace un chingo de años, pero el tema de los multiversos no lo es tanto, y se mezclan muchos conceptos que ya son algo clásicos, por lo que se entiende muy bien, y se añaden nuevos conceptos muy modernos que, a pesar de que no son meramente estrictos científicamente hablando, pues son ciencia ficción muy bien planteada, son ciencia ficción muy bien fundamentada, por así decirlo. No es nada descabellado, vaya. Descabellado en todo caso sería que haya un Spider-Man gato o un Spider-Man puerco, pero bueno, eso ya obviamente entra dentro de la propia ficción de la película. A mí me gustó bastante, y mi conclusión es que vale la pena 100% vérsela. O sea, tienes que ver Spider-Man Into the Spider-Verse. Y obviamente voy a estar muy expectante a la hora de que vaya a tocar ver la segunda. Y ya les platicaré aquí en el podcast, ya les platicaré aquí en Chris Dimension qué me habrá parecido la segunda. Voy a intentar comentar este tipo de películas, porque yo no es como que sea cinéfilo. O sea, sí me gusta ver películas, pero no veo tantas películas. Me gusta sobre todo ver los estrenos más mainstream, y de todo tipo, Por ejemplo, cuando vaya a salir Barbie y cuando vaya a salir Oppenheimer, muy seguramente vaya a ver ambas. Y por ejemplo, otra película que ya se estrenó hace como unas 2 o 3 semanas, que también quiero ver, a pesar de que de hecho esta no es muy mainstream, es la de Sisu, que es una película bélica, y que me llamó mucho la atención su tráiler cuando fui al cine a ver otra de la que pues es parecido. O sea, son como los pequeños estrenos que se van dando a lo largo de los años. Esas películas sí que me gusta verlas. Ya luego, y que ser cinéfilo y agarrar cada película, aunque sea muy underground y aunque sea muy tal, pues igual y no. O sea, me gusta verme, pues no sé, unas 20 películas al año nada más. No soy tan cinéfilo, pero de esas 20 películas al año, o sea, 20 de los estrenos, porque luego obviamente me puedo ver una película antigua, pero no sería estreno. De los estrenos, o sea, de todas las películas que se estrenan, pues a lo mejor sí me veo unas 15 o algo así. Por ejemplo, de películas pasadas, pues me vi la de Mario Bros. O me vi la de Guardianes de la Galaxia 3, o John Wick 4 no la vi porque no he visto John Wick, pero bueno, o sea, entienden a lo que me refiero, ¿no? De que voy a intentar comentar este tipo de estrenos más mainstream, porque sobre todo son las películas que más la gente quiere ver el que opinan, porque obviamente si me pongo a opinar sobre
no sé, una película media underground que haya salido, una comedia mexicana, pues a quién le importa esa película, ¿sabes? Pero bueno, damos por cerrado el tema y pasamos a otra noticia.